En los últimos tiempos ha surgido con mucha intensidad el debate sobre la alfabetización en la Argentina. A mí me gustaría recordar que en 2015, fines de 2015, cuando se firmó el Purmamarca, el acuerdo de Purmamarca, en toda la redacción del acuerdo, donde se suponía que los que éramos ministros en ese momento estábamos planteando los problemas de fondo de la educación, no aparece la palabra alfabetización. Yo creo que esto es muy sintomático y sobre todo porque qué fue lo que fue pasando después de aquel momento y hasta hoy. Fueron saliendo a la luz una serie de evaluaciones que mostraban que había un problema serio con la alfabetización. Esto llevó a que mucha gente, yo me encuentro entre ellos, empezara a plantear con mucho énfasis que había que poner un foco ahí. La actual gestión de la actual Secretaría de Educación ha planteado un plan nacional de alfabetización y además un tema muy interesante en todas las plataformas de los candidatos en las últimas elecciones surgió el tema de la alfabetización como una necesidad. Entonces, a ver, preguntémonos qué había pasado, qué pasó de que no estaba a que aparentemente está en todos lados, y entonces ahí surge la resistencia o el pero de alguna gente, dice, pero ¿cómo? ¿La alfabetización es una solución mágica? ¿Con que alfabeticemos ya está todo solucionado? No, y eso es lo que vamos a tratar de explicar, cuál es su importancia. Cuando aparece este serio déficit en la alfabetización en Argentina, nos empezamos a preguntar qué lugar ocupa eso. Y la alfabetización evidentemente ocupa un lugar muy central porque es como una especie de ladrillo que está en la base que sirve para después de muchas otras cosas. Por ejemplo, se dice, bueno, si no se entiende un problema de matemática cuando se lo formula, difícilmente se lo pueda resolver. De ahí la importancia de alfabetizar. Ahora, ¿qué datos aparecieron? Además de las diferentes evaluaciones, la ERCE 2019, que mostraban que el 63% de los chicos de tercer grado en la Argentina no estaban en condiciones de entender un texto cuando deberían estarlo si las cosas funcionaran bien en primer grado. Eh, Evidentemente los aprender y en algunas cosas que fueron surgiendo informalmente, lo que yo llamo el síndrome de Carlitos Tevez. Guillermina Tiramonti rescató una anécdota en su libro sobre el simulacro de la educación argentina, donde cuenta que Carlitos Tevez salió en Susana Jiménez, también esto tiene después un correlato en Fantino, vale la pena buscarlo en internet y escucharlo. Él cuenta que pasó 8 años por el sistema educativo sin aprender a leer y que recién, cuando ya era un futbolista consagrado, aprendió con una maestra que le enseñó y él mismo dice, yo no entiendo muy bien lo que leo, si tengo que leer un contrato, por ejemplo, tengo dificultades porque, bueno, aprendieron de él. Yo creo que Carlitos Tevez es un caso excepcional porque es un hombre que ha entendido, como pocos en la Argentina, la importancia de la educación y por eso él hace mucho hincapié en esto. Ahora, este déficit tiene sus causas, esto no es una cosa que pasó porque sí. Durante más de 20 años, posiblemente 30 años, hubo una tendencia que decía que no había que había que poner a los chicos en un ambiente de lectura, de contacto con las palabras, pero que había que abandonar esos métodos estructurados que había antes, que se utilizaban para adquirir la conciencia fonológica, con los que aprendimos a leer y a escribir hace bastante tiempo, muchos, y ya en primer grado leíamos razonablemente de corrido y empezábamos a entender lo que leíamos. Esto llevó a un debate ideológico que ha estado sobrevolando en la escuela y que tiene que ver con esta escuela muy permisiva, donde todo va a suceder, nadie sabe por qué, y lo que sabe la evidencia de quienes han estudiado estos temas de alfabetización es que lo que no se enseña explícitamente no se aprende, que no es cierto que por estar inmerso en un ámbito de palabras y todo se va a adquirir la lectura, la escritura y obviamente la oralidad, sino que hay que hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Mendoza, ya en 2016 empezamos con un programa que lo encabezó Ana María Borzone, donde
se compraron los libros y deliberadamente se puso un método y se siguió ese método, se capacitó docente, etcétera. En la gestión que me siguió a mí, nosotros alcanzamos a hacer algún más pequeño censo, pero ya se empezaron a hacer censos de fluidez lectora. Se llegó hace un par de años a la promulgación primero a la aprobación y después la promulgación de una ley de alfabetización en la provincia de Mendoza, y esto hizo que fueran mejorando paulatinamente los resultados de este aprendizaje. Sigue pendiente, y hoy un poquito para mi gusto se lo evade, yo lo encararía un poco más frontalmente, este debate ideológico. ¿Y por qué sigue pendiente? Porque hay mucho temor que si se lo da, se produzca la resistencia de mucha gente. Y yo creo que esto no es un problema de resistencia, es un problema de evidencia, es un problema de ver qué pasa cuando uno hace una cosa o cuando uno hace otra. Sí podemos saber que los resultados de lo que se empezó a hacer hace 30 años, que tiene toda una sustentación ideológica, tiene sus ídolos ideológicos, etcétera, produjo un daño tremendo y lo muestran los resultados. Voy a dar algún otro índice. Por ejemplo, año 2017 se hizo un operativo en los institutos de formación docente con justamente un ejercicio de comprensión lectora. Rendían alumnos de cuarto año. Hoy todos están dando clases en el sistema educativo. O sea que habían pasado por todos los años de la escuela primaria, todos los años de la escuela secundaria y 4 años de un profesorado de lengua, de geografía, de historia, de matemática, de diferentes cosas que se estudian en los profesorados. Dio un resultado pavoroso, que el 40% de esos chicos no tenían buena comprensión lectora. O sea, si eso lo atamos al caso Carlos Tevez y vemos lo que pasó con Carlitos Tevez y con los decenas de miles de Carlitos Tevez de la Argentina, más estos chicos que estaban en profesorados, o sea que habían pasado, y estaban en un ámbito de estudio y todavía no tenían comprensión lectora, quiere decir que estamos en un problema. De ahí a que esto haya sido planteado con mucho énfasis, por ejemplo, la Coalición por la Educación, ahora con otra serie de energía, ha planteado la inclusión en el Pacto del 25 de mayo de la educación y pone en primer lugar la alfabetización, y ahora en casi todos los documentos que se plantean aparece la alfabetización en primer lugar. ¿Esto hace que sea una solución mágica, que es la solución de la educación? No, de ninguna manera. Es, como dije al principio, un ladrillo de abajo que si no está, es imprescindible. Si no está, tenemos esos resultados. Chicos en un profesorado que hoy están dando clases y que no tenían buena comprensión lectora. Ustedes imaginen el resultado que puede ser de esos chicos que son víctimas de un sistema que no les enseñó. No es que ellos no aprendieron porque no se les dio la gana, hoy dando clases. Es decir, difícilmente uno pueda enseñar lo que no sabe. Quiere decir que ese debate que en algún momento se produjo ha producido un efecto, desde mi punto de vista, catastrófico, y eso hay que revertirlo, y eso se revierte con políticas públicas. Por eso celebro que haya un plan nacional de alfabetización, pero también siendo muy prudente con qué se enseña ahí, e insistiendo que para que los chicos aprendan hay que enseñar. Con lo cual creo que queda perfectamente zanjado esta discusión. Evidentemente es condición necesaria, pero no es suficiente la alfabetización, pero sí insisto que tiene un valor simbólico muy importante, porque la base de la gran gesta educativa iniciada por Sarmiento y en el siglo XIX estuvo la alfabetización. Sarmiento tiene una obra específicamente sobre la metodología para alfabetizar. Quiere decir que ahí ya en ese momento había una conciencia muy plena y muy clara de que este era un tema central. Sigue siendo central, es parte de toda una modificación que hay que hacer del sistema educativo, que va desde la buena nutrición, una buena primera infancia, el jardincito, la escuela primaria, la escuela secundaria, para después decidir si se inserta en el mundo laboral o sigue estudiando, pero todo eso, lo que es la educación obligatoria, obviamente requiere de un repaso, de una reformulación, y entender que la alfabetización es un pilar, es algo que hemos perdido, que nos ha hecho un daño fenomenal y que tenemos que trabajar entre todos, y tiene que haber mucha conciencia de eso, y hay que dar una batalla cultural muy seria, porque hay gente que sigue planteando, no, que los chicos estén ahí
la maestra les lee, ponen unos cartelitos diciendo con palabras, etcétera, y de alguna manera por ósmosis van a aprender. No, nadie aprende lo que no le enseñan, así que se necesitan métodos que estén bien estructurados y que claramente hagan todos los pasos que se necesitan para tener una buena educación. Y la alfabetización en ese sentido va a ser un elemento basal, un elemento de principio que es imprescindible y que requiere después de otras cosas que se hagan.